Hola, te habla Luis Marión y te invito a actualización de base de datos. Aquí vamos a ver cómo usar las instrucciones SQL Delete y Update para eliminar y modificar registros en la base de datos, y también vamos a explorar el concepto de transacción y las instrucciones Commit Rollback en una base de datos. La instrucción delete elimina registros de una tabla. Si yo, por ejemplo, ejecuto delete from aula, entonces eso me va a borrar todos los récords de la tabla aula. Nunca deberías ejecutar esta instrucción porque te va a volar o a eliminar todos los registros de la tabla aula, a menos que no sea exactamente eso lo que tú quieres hacer. Otra forma es que podemos decir delete from aula, y entonces utilizamos la cláusula where para indicar cuáles son los registros específicos que queremos borrar. En este caso, si id aula es igual a ls301, va a borrar ese registro o todos los registros que tengan ese id. En este caso particular sabemos que solamente hay un solo. La instrucción update modifica o cambia records en una tabla. Por ejemplo, si yo hago update aula y utilizo entonces la cláusula set, aquí pongo el nombre de campo igual al valor que le quiero asignar. Si tengo más de un campo, pongo aquí, por ejemplo, capacidad igual a 15, coma, descripción igual a la descripción que le quiero poner, coma, y así sigo poniendo los demás campos que yo quiero actualizar con un mismo update. En este caso, update modifica todos los récords de la tabla aula, o sea que tiene que tener cuidado porque a menos que 15 no sea un default para la capacidad de todas las aulas, no deberías ejecutar este update así, sino que deberías entonces utilizar la cláusula where para especificar cuál es el registro que tú quieres modificar. En este caso, el aula ls301 le queremos asignar un valor de 20. Otra cosa que tienes que tener presente es que cuando tú remueves récords de una tabla, es posible que tú creas lo que se llaman huérfanos. Por ejemplo, aquí, si nosotros eliminamos el aula ls301, cuando ya hay cursos pasados que se han efectuado, se han llevado a cabo en esa aula, en el aula ls301, lo que va a pasar es que entonces esos dos registros van a quedar huérfanos. O sea que luego cuando tú vayas a hacer un inner join de la tabla de curso sección con la tabla aula, evidentemente no va a encontrar los registros 301 aquí, el registro 1 y 3 no van a tener compañeros allá porque entonces se han quedado huérfanos. Para evitar este asunto, lo que hace el analista de sistema es que agrega un campo de status a la tabla aula. Por ejemplo, aquí en status es un campo nuevo de la tabla aula, y entonces con un valor de A para activo y un valor de I o de I para inactivo, y entonces cuando el usuario pida que se elimine el aula ls301, entonces tu programa, en lugar de usar un delete, utiliza un update. O sea, al usuario tú le dices que sí, que tú estás dando un delete, pero internamente tú lo que haces es un update y lo cambia a inactivo. O sea que aquí tú dirías update aula, ¿verdad? Set, donde status, que haga status igual a I, donde el ID del aula es igual a ls301. Así el registro se queda en aula, pero se inactiva. O sea que aquí le pondría una I al campo de status. Además, a partir de ese momento, tu aplicación debe tener una validación para que ya el usuario no pueda abrir un curso nuevo que sea en esa aula. Bien. Otro concepto que debemos tener presente es el concepto de transacción en una base de datos. El concepto de transacción se refiere a lo que llamamos también una transacción comercial. Vamos a hacer una pausa un momentito y regresamos a estudiar este concepto de transacción comercial y cómo esto se refleja en un servidor de base de datos.